los que atacan el marxismo hablan que el marxismo es vetusto, que es una historia muy antigua, que no debería tomarse en cuenta, pero... Sí, bueno, o sea, lo que tenemos que ir superando es como este Marx, sé cómo es, descafeinado, ¿no? O sea, este Marx que no hace daño, este Marx que incluso la posmodernidad puede utilizar. O sea, nosotros necesitamos recuperar un Marx para poder respondernos las preguntas de este siglo. Pasa por una lucha cultural donde la gente haga suyo esa posibilidad de transformación. Y por eso yo digo, es una batalla cultural y yo creo que el legado de Gramsci puede residir en ese sentido, ¿no? Bienvenido, Michel Mujica Ricardo. Oye, 1.000.000 y gracias por la invitación. Es un gran honor tenerte aquí con nosotros en las formas del libro. Tú traes aquí dos temas con tu libro Democracia y Hegemonía en Antonio Gramsci, publicado por Monte Ávila. Traes el tema que pareciera que es una cosa muy actual, ¿no? Como es el término sociedad civil, ¿no? Sociedad civil, y que muchos, los que atacan el marxismo, hablan que el marxismo es vetusto, que es una historia muy antigua, que no debería tomarse en cuenta, pero bueno, resulta ser que sociedad civil no solo lo toma Gramsci, lo toma Marx, lo toma David Ricardo, y viene de mucho más atrás, porque bueno, de eso se trata la filosofía. ¿Por qué tomas este tema? El tema democracia y socialismo desde muy joven siempre me interesó, por varias razones. Mi padre era un comunista convicto y confeso, y era un intelectual sumamente sólido, y para él el debate era muy importante. Es decir, creer que en el Partido Comunista Venezolano no se debatía, realmente no tiene ningún sentido. Y él tuvo contacto también con el Partido Comunista Francés, con el Partido Comunista Cubano, con el Partido Comunista Chileno. Tuvo militancia cuando estuvo exiliado en Chile entre el 1954 y 1958. Trabajó como periodista para el diario El Siglo del Partido Comunista Chileno y también tuvo un contacto muy estrecho con Salvador Allende. Estamos hablando de Héctor Mujica. El de Héctor Mujica. En el caso mío, siempre esos temas uno los oía, los leía en la casa. El tema del socialismo, el tema de la democracia, cómo pensar la democracia. En el socialismo debe estar presente o no el tema del debate político, también eran elementos sumamente importantes. Yo iba a estudiar química en la Universidad de Bratislava y el 21 de agosto de 1968 fue ocupada por las tropas del Pacto de Varsovia-Checoslovaquia. Eso generó una gran polémica internacional en el seno de los partidos comunistas. Y para mi entender hoy, mirándolo desde aquí ahora, eso marcó un momento de ruptura en el socialismo, que a mí me pareció sumamente importante. Eso me obligó a repensar mi carrera. Yo de estudiar química, estuve, después de la ocupación, 21 de agosto, hasta finales de septiembre, comienzos de octubre, en Praga, y después regresé para Venezuela. Y me puse a estudiar sociología. Allí entré en contacto también en sociología muy temprano. Nace el movimiento del socialismo en ese momento, que ofrecía muchísimas promesas. Era un partido con mucho vigor, un gran movimiento, muchas esperanzas, que luego declinó, que para convertirse en un partido, pensaron ilusamente, había que parecerse más a Acción Democrática y a COPEI sin tener un perfil propio. Y eso fue un grave error político para ellos, y el MAS terminó como terminó y como uno lo ve hoy en día. ¿Cómo se vio eso en el hogar? ¿Cómo se vio eso? Porque Héctor se mantuvo en el Partido Comunista. Papá se mantuvo en el Partido Comunista, muy crítico en muchas cosas, pero siempre en el Partido Comunista, por varias razones.
Entre ellas, había una en particular, era su gran respeto, admiración y cariño hacia la figura de Gustavo Machado. Gustavo Machado es una figura desconocida para estas nuevas generaciones. Y Gustavo Machado, si bien venía de la oligarquía caraqueña, en 1926 crea el Partido Revolucionario Venezolano. Y cuando estaba en París es de los cofundadores del Partido Comunista Francés. En primeras nupcias se casó con una francesa y luego participó en la fundación del Partido Comunista Cubano. Formó parte del frente en la lucha junto con Sandino. Es decir, es una figura mítica del proceso revolucionario. Pero lo que es interesante también es que él funda el Partido Comunista Venezolano en el año 1931. Yo creo que Gustavo, que era una figura legendaria, crea Tribuna Popular. En la forma como él se vestía, era un hombre como se vestía de la alta burguesía. Andaba con un bastón muy elegante, con una corbata de pajarito, y era un hombre muy afectuoso, muy cariñoso. Y yo creo que ahí jugó la carta de papá en quedarse en el partido. Se quedó en el partido y fue después candidato presidencial. Fue candidato presidencial por el Partido y Comunista. hizo una campaña muy buena. Podemos contar mucha historia sobre Venezuela, muy importante, tiene una gran trayectoria todos nuestros líderes, nuestros pensadores, pero en tu libro Democracia y Hegemonía en Gramsci, tú haces una gran cita ahí recoges una buena parte de la historia del marxismo, muy breve, porque no es cuando uno habla sobre el marxismo, entonces todo el mundo piensa que es un libraco, ¿no? No. El que te va a encontrar, y conseguimos con un libro que tiene una síntesis, un resumen bien claro, bien preciso sobre algunos procesos del pensamiento entre lo que fue Marx, Engels, inclusive Lenin, ¿no? Lo que es el Estado, ¿no? El modo de pensar de Gramsci en este caso, porque bueno, ellos estaban construyendo un partido comunista en Italia, pero además estaban en la búsqueda del socialismo, del comunismo, Así ¿no? Solo la diferencia entre unos y otros, entre Lenin, por ejemplo, es que ellos lo estaban construyendo. Es decir, puede existir esa diferencia entre lo que piensan y lo que son la práctica. Yo cuando leo a Lenin, yo trabajo el libro El Estado y la Revolución y trabajo algunos textos de Marx dedicados al tema de la sociedad civil y el Estado, la sociedad política que podríamos llamar. ¿Qué es lo que pasa con Lenin? Es que Lenin ve la dimensión de la fuerza del Estado como un aparato de coacción, pero era lógico que lo viera. ¿Dónde se hizo la revolución? Se hizo en Rusia. Había tradiciones democráticas en Rusia. No Nunca las existía. hubo. No. 700 años, 500 años de zarismo, con una masa campesina empobrecida, analfabeta, un proletariado concentrado industrial en algunas grandes ciudades que eran San Petersburgo en ese momento y Moscú, etc. Y la parte petrolera, pues. Tradiciones democráticas no las había. Tradiciones democráticas, cuando yo estoy pensando en las traducciones de las libertades formales, del derecho de asociación, de reunión, la libertad de expresión, etc., no las había. En el caso de Marx tampoco había. Claro, cuando uno observa a Marx y uno ve 1870, 1871, la Comuna de París, en la batalla de Sedan, Napoleón III es derrotado por Prusia. Pero la burguesía francesa prefirió que llegaran las tropas de Prusia hasta París que la creación de la Comuna. Prefirieron capitular ante Prusia
antes que se creara una república social en Francia. Ahora, en el caso de Italia, Gramsci pensaba que había diferencias entre Oriente y Occidente. En Oriente, las tradiciones democráticas y culturales no están suficientemente desarrolladas, sin negar, por supuesto, que en esa sociedad los hombres y las clases y los grupos piensan, se desarrollan, viven, existen y se reproducen. En Occidente, el Estado no se define solamente por las instituciones clásicas del Estado, como es que el Estado se define porque es la instancia que puede decidir el estado de excepción. Es la instancia donde existe una administración pública concentrada y existe un ejército y un territorio. No, hay algo más. Y es allí donde las manifestaciones culturales que se difunden a través de los canales de comunicación, de los medios, de la prensa, de la radio, la televisión, de los cómics, de los folleticos, etcétera, ocupan un papel cada vez más preponderante. Y Gramsci pensaba que para construir el socialismo en los países de Occidente pasaba necesariamente por ganar la batalla cultural. El pensamiento de Gramsci no es un discurso coherente, cerrado, definitivo. Y no es lineal tampoco, ¿no? No, nada que ver. No olvidemos que Gramsci fue un militante comunista. Sí, claro. Y en el periodo del orden nuevo, del nuevo orden, cuando en la época de las fábricas, de las huelgas en Milán y en Turín, en los años después de la Primera Guerra Mundial, que hubo movimientos populares y obreros que se difundieron en toda Europa, en Alemania, con Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, que fueron asesinados, mandados por Friedrich Ebert, que por cierto aquí hay una fundación, Friedrich Ebert de la socialdemocracia. La socialdemocracia. Él fue el que dio las órdenes de asesinar a Karl Liebknecht y a Rosa Luxemburgo. También hubo el caso también del movimiento socialista astrohúngaro, cuando se desmorona el imperio astrohúngaro. En esos momentos Gramsci también dirigió todo un movimiento que fue sumamente importante y pensó, claro, el movimiento luego de una gran represión, ese movimiento fracasó, pero demostró que era posible organizar una sociedad de productores. Y luego esa es una dimensión, pero está la otra dimensión de la complejidad del Estado. El Estado para Gramsci no debe ser pensado solamente por su momento de la fuerza del dominio, sino por el momento ampliado de hegemonía. Y en eso realmente los Estados Unidos con su industria cultural han demostrado realmente una gran fortaleza. No es fácil derrocar en ese sentido el imperio si tú no realizas una batalla en términos culturales distinta.
de las cosas más importantes que Marx nos revela y que ahora estamos retomando desde el giro descolonial es que la sociedad moderna de alguna manera naturalizó cosas comprensiones que son propias de la modernidad y que no son condición humana, pero que pasaron a ser como condición humana. Un ejemplo muy sencillo. Hobbes y toda la filosofía política moderna que partió de una comprensión negativa del ser humano, ¿no? Que el ser humano es el lobo del hombre, que el ser humano es individuo, que busca su propio interés, ¿no? Entonces, esto que es un modo de ser de la modernidad, o sea, el ser humano moderno es así, es un individuo, busca su propio interés, no es condición humana. O sea, es propio de este sistema civilizatorio, pero pasó a ser, o pasó, digamos, en la comprensión general del sentido común que se impuso, como si las cosas fueran así. Entonces, Marx es el primero que pone eso en evidencia. O sea, que la relación social es una relación cosificada, no es una relación humana. O sea, más bien niega lo humano. Y entonces estamos ahí en esas relaciones donde nos cosificamos unos a los otros, pero no es la única manera, digamos, de relacionarnos intersubjetivamente. Hay otras. Está, por ejemplo, la relación comunitaria. Y la relación comunitaria tiene otras bases y tiene otra subjetividad y presupone otro modo de ser del ser humano. De alguna manera, nosotros necesitamos como atravesar esta comprensión que está muy ante los ojos, ¿no? Porque además, Franz Hinckelhammer dice, la modernidad es una racionalización de las apariencias. O sea, agarra lo que aparece ante los ojos y construye toda una teoría que sostiene eso. Entonces, el moderno te va a decir, pero sí, mira, yo aquí no veo comunidad, yo veo puros individuos, ¿no? Entonces, a los ojos te aparecen los individuos. Pero si uno trata de ver como más en profundidad, vas a empezar a ver otra realidad. Dice Dussel, todos tenemos un ombligo, ¿no? Entonces quiere decir que todos venimos de alguien. Entonces que la comunidad está como contenido de la subjetividad del ser humano. Pero más aún, dice Juan José Bautista, además la naturaleza está detrás, ¿no? Y también somos tierra y polvo de estrella, o sea, esa comunidad la tenemos como parte constitutiva de nuestra realidad. Claro que no aparece a los ojos, ¿sí? Hay que reconstruir racionalmente esa relación que está como contenido, aunque no nos aparezca como fenómeno. Entonces, la modernidad convierte el fenómeno en lo que es. Y desde ahí ya no te deja remontarte o reconstruir nada. Y partiendo de lo que es, pues, agarra y afirma el sistema que tenemos y te dice, eso es lo que es, el capitalismo es lo que es, ¿no? La modernidad es lo que es. Entonces pareciera como que no hay alternativas. Pero entonces el giro decolonial lo que hace es mostrar que eso que es oculta una realidad que está a otro nivel mucho más profundo, constituyendo y poniendo el verdadero piso a la realidad. O sea, por ejemplo, el capitalismo no puede producir si no es porque el ser humano tiene esta capacidad creadora, ¿no? De producir valor, de producir más de lo que necesita, ¿no? O sea, de producir más allá del salario. Y ese salario que se le paga no representa efectivamente todo lo que el ser humano pone, todo lo que se produce. Y esa capacidad creadora la tiene el ser humano desde sí, por la naturaleza, por la vida, ¿no? O sea, eso lo encarna, eso no se lo da el capital. Entonces el capital en realidad hace como todo un juego para poderse apropiar de esa capacidad creadora del ser humano. Y por eso es que al final, digamos, roba ese plusvalor que produjo el ser humano, que no se le pagó, robo legal, institucionalizado, y al final pues parece que todo está bien, que están saldadas las cuentas, que el capitalista le pagó su salario, que es justo, incluso hasta le puede pagar un extra, ¿no?
Pero dice Marx, no, o sea, el sistema como tal hay que derrumbarlo. O sea, no se trata de aumentar el salario. La figura, la institución del salario oculta una explotación, una dominación y una relación cosificada, ¿no? Entonces necesitamos como producir un sistema desde relaciones efectivamente humanas entre las personas, y eso te produce, o sea, una explosión, ¿no? Y un poner patas para arriba el sistema actual que tenemos. Marx criticó el proyecto capitalista, pero criticó de manera fundamental el proyecto civilizatorio de la modernidad. O sea, y está dicho de manera muy clara, ¿no? En el prefacio dice, el objetivo es sacar a la luz la ley económica que está detrás de la sociedad moderna. O sea, la sociedad moderna es, digamos, el correlato del modo de producción capitalista. O sea, no es solamente un problema económico, es un problema civilizatorio, es un problema de proyecto de vida. Y lo reproducimos, por eso, como proyecto de vida. O sea, no es una cuestión nada más de cómo vamos a producir. Por eso, la respuesta no es ahora producir una dictadura del proletariado, o sea, dejar todo igual y poner otros actores. No, porque esos actores se van a sentar en la misma silla y van a reproducir relaciones de dominación de nuevo. O sea, el problema es también subjetivo. O sea, el proyecto civilizatorio implica entender que el sistema capitalista es un sistema que produce mercancías, pero produce un modo de vida. O sea, produce el objeto y produce el sujeto. Produce la mercancía y produce el consumidor. Y si no, no funciona. Si solo produces mercancías y no produces al consumidor, se te va a caer el sistema. Necesitas reproducir toda la realidad para que efectivamente funcione y se reproduzca. Entonces, tenemos que atender la crítica de manera compleja. O sea, no solo como un proyecto económico. Tenemos que producir todo un proyecto de vida. Y por eso, volver, por ejemplo, al horizonte de los pueblos originarios es tan importante. Y es lo que señalaba, lo que enfatizaba Juan José Bautista. Porque ellos han resistido, ¿no? O sea, durante todos estos 500 años, en un proyecto de vida, ¿sí? En un proyecto de reproducción de vida, porque ese es como el objetivo. Y en vez de lo que tenemos ahora, y las consecuencias de este sistema nos lo dicen, estamos en un proyecto de muerte. Lo que tenemos que ir superando es como este Marx, descafeinado, ¿no? O sea, este Marx que no hace daño, este Marx que incluso la posmodernidad puede utilizar. O sea, nosotros necesitamos recuperar un Marx para poder respondernos las preguntas de este siglo y de este siglo XXI. Por eso no es que nos interese Marx mismo por Marx mismo, sino que nos interesa porque es una mediación para pensarnos de una manera más radical. Y él es un ejemplo de pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque él, habiendo nacido al interior del proyecto civilizatorio de la modernidad, desarrolló una capacidad, un ojo crítico de este sistema. Con todas estas vicisitudes que tenemos en el mundo, pandemia, guerra y esta guerra cultural, ¿qué nos proporciona? ¿Con qué fortalezas tenemos aquí con Gramsci para poder combatirla? Hoy en día nos podemos preguntar cuáles son las nuevas formas en que se manifiestan las clases trabajadoras.
cómo nos afecta este mundo y estas nuevas formas tecnológicas a pensar la lucha de las clases sociales que estamos viviendo. Pero el gran mérito de Gramsci era haber pensado, no como dicen algunos, no, negación absoluta de lo que hubo en la Unión Soviética. Porque cuando se vieron obligados los países europeos capitalistas a crear estados de bienestar para garantizar el mínimo de salud y educación a través del sector público del Estado estatal, eso no lo hicieron gratuitamente, eso lo hicieron por las luchas que generó el movimiento de los trabajadores en Europa y en los Estados Unidos. En Estados Unidos, date cuenta que no existe esa figura del Estado. Intentó un poquito Barack Obama hacer algo. Y lo llaman comunista. Y lo arrinconaron, no pudo. Así es. Entonces, eso se debió a la presencia de la Unión Soviética. Por eso todo el esfuerzo consistió en resquebrajar a la Unión Soviética. Y lo lograron. Lo lograron. No es porque Gorbachov se equivocó. Yo creo que Gorbachov se equivocó notablemente en una cosa, en no mantener la figura del partido. En no mantener la figura del Partido Comunista de la Unión Soviética y en creer en las palabras, en esa época, de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Cayó en una trampa, digamos. Totalmente. Y ante ellos uno no debe ser ingenuo. Gramsci fue radical porque intentó pensar hasta sus raíces cómo pensar la construcción del socialismo en países donde realmente había todo un movimiento sumamente desarrollado en el campo de la cultura, de las instituciones académicas, de la educación. Y allí dice, bueno, pero la transformación del modo de organización de la producción capitalista, un modo de la organización socialista, no pasa necesariamente por crear un decreto presidencial en ese sentido. Pasa por una lucha cultural donde la gente haga suyo esa posibilidad de transformación. Y por eso yo digo, es una batalla cultural que... Y yo creo que el legado de Gramsci puede residir en ese sentido, ¿no? Michel, si Antonio Gramsci mantiene vigencia, ¿hay entonces vigencia del marxismo? Yo creo que sí. Mientras existe una mirada crítica hacia la organización y el modelo de funcionamiento del capitalismo que estamos viviendo ahorita, que no tiene nada que ver con el socialismo del estado de bienestar, deslocalización, deterioro de las condiciones laborales, privatización del control mundial a través del IBAN y SWIFT, controlan toda la economía mundial. Por eso es que le tienen tanto temor a los BRICS, tanto temor a la posible alianza que se está perfilando indudablemente entre Rusia y China, porque se está construyendo alternativas distintas. China va a cualquier país y busca negocio, y su tesis es ganar, ganar. Pero no se está preocupando en ningún momento por hacer un cambio de régimen. Cuando uno ve a la dama que es, la generala que es la jefa del Comando Sur, cuando te dice con una sinceridad notable qué es lo que ellos, por qué quieren a América Latina estar bajo su control, te está demostrando que el imperio lo que busca es fundamentalmente la coacción y la intervención y atemorizar. Hay una gran diferencia notable entre el pensar chino mundialmente, por lo menos China respeta la Carta de las Naciones Unidas, Estados Unidos no respeta la Carta de las Naciones Unidas. Entonces nuestra lucha contra el imperio pasa por tener claridad ante eso. A veces la gente no tiene mucha claridad sobre el término, sobre las sanciones, pero hay que explicarle a la gente, decirle, mira, que las sanciones, si te estrangulan tu principal industria, que es la petrolera, donde tú no puedes vender tus productos en el mercado mundial, porque si te pasan por el IBAN o el SWIFT,
te confiscan ese dinero, en muy buenos términos te devuelven el dinero, en muy raros casos. Oye. Pero al parecer, por esta batalla cultural tenemos que explicarle a las personas de modos tan distintos como con películas, con entretenimiento, con canciones, porque al final al parecer es como mejor lo entienden. Con todo lo que sea posible para que comprendan la situación que estamos viviendo. Muchas gracias, Michel. Gracias a ti.